Comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Buenas noches, queridos amigos de Radio FM Concepto 95.5, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Las vías de comunicación que tienen con nuestro programa son mensajes en el contestador al 4136.000. Nos escuchás online por www.conceptofm.com.ar. Nos mirás online por el Twitch TV /Concepto 95.5. En Instagram estamos en @Concepto 955. En X es Twitter, estamos en @Concepto FM. Y por supuesto también me pueden escribir, no tengo problema en darlo. Hace 40 años, 30 años que tengo el mismo celular. 15 44 44 49 56. Y en las redes sociales soy @Enríquez Jorge. Hoy vamos a hacer un programa a lo mejor un poco distinto, porque alguien a quien yo pensaba entrevistar, porque es un excelente jurista, quien conozco hace unos cuantos años, estábamos pensando que hacía 20 más o menos que lo conocía, nos va a acompañar. Así que lo voy a tener de columnista, coequiper, y vamos a hacer el programa juntos. Absolutamente liberado de hablar como lo que vos sientas. Me refiero a Roberto Durrie, hijo. Yo fui también muy amigo de su padre, fue un abogado muy prestigioso del Foro Porteño, y él, bueno, tomó el testimonio de su padre. Hoy ya es un hombre de 50 años, cuando yo lo conocí tenía 30 y pico, lo conocimos en un coloquio de IDEA, lo estábamos hablando recién con un joven dirigente político que falleció prematuramente, Gerardo Ingaramo, todo nuestro recuerdo para él, un gran tipo. Una enfermedad tronchó su vida muy joven. Roberto Durrie es académico especialista en Derecho Penal Económico, Derechos Humanos, Litigios Internacionales, Recupero de Activos y Compliance. Es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y de la UCA, y es consultor de la Corte Penal Internacional de La Haya. Roberto, buenas noches. Jorge, un placer. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te voy a hacer: hace unos días vos apareciste con motivo del tema de Maduro, de la dictadura venezolana, que en tantas vidas está tronchando, y que encima se jacta de que hubo una elección transparente, cuando todos sabemos que esto no fue cierto. Y parece que, yo lo escribí hace algún tiempo en un artículo de los que publico en algunos medios de comunicación, y decía que justamente el mundo parecía que, esto fue hace ya 12, 13 años, le estaba dando la espalda. La OEA tardó bastante, hasta que hace pocos días sacó una declaración, pero vos has venido denunciando las atrocidades de este régimen como los has hecho en otras latitudes del mundo. ¿Por qué no nos contás esto y cómo funciona este mecanismo, que a lo mejor para la gente, incluso este programa que tiene muchos programas vinculados con el quehacer forense, con el derecho, con el ámbito jurídico, con la justicia, a lo mejor no se aborda este tema porque siempre nos manejamos con lo que es más común, lo que puede ser el derecho civil, por el tema familia, sucesiones, alimentos, tenencias, divorcios, por el tema también dentro del ámbito civil, la contratación de, por ejemplo, los contratos de locación, compraventa, y con el tema penal, por lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación, que desde que tuvimos la desgracia de que el kirchnerismo desembarcara en estas playas, el tema penal ha sido, creo que, una constante por la cantidad. Yo siempre digo que cuando era diputado nacional le hice 11 denuncias penales, corrieron por suerte diversa, algunas con
con esa figura que definió tan claramente ese maestro que fue Fight, que era la cronoterapia, o sea, quedaban absueltos o no se condenaban por el transcurso del tiempo. Pero en un momento dado alguien me preguntó que le describiera los tipos penales que habían incurrido tanto, bueno, durante la pandemia fue tremendo, Fernández, Cafiero, la siempre oculta entre bambalinas, la titiritera, Cristina, bueno, por supuesto, Ginés González García, Sabrina Frederick, etcétera, era innumerable, más allá de los vacunados DIP, algunos de los cuales fue compañero mío como Eduardo Valdés. Y entonces me dijeron, ¿cuáles son los tipos penales? Mira, tenés que agarrar el Código Penal, y de los 300 y pico de artículos del Código Penal, yo creo que debe haber muy pocos de los que se escapó esta gente. O sea que este tema del derecho penal también se familiarizó mucho, usurpación de abuso de autoridad, malversación de bienes públicos, cohecho, todo eso se familiarizó con la gente. Pero a lo mejor lo que la gente no está muy, y que hoy lo vamos a charlar en profundidad con Roberto, no está muy en claro, es cómo funcionan estos mecanismos internacionales, cómo se puede recurrir cuando los órganos locales no dan satisfacción a ese estímulo que pretende uno tener, el estímulo que uno realiza frente al órgano jurisdiccional local y que no tiene la respuesta satisfactoria en tiempo y en forma. Entonces hay instancias supranacionales, tanto que hemos hablado del artículo de la Constitución, del artículo 75, inciso 31, de que los tratados internacionales son ley para la Argentina, y después resulta que se pierden en una especie de nube jurídica cuando uno impetra ante esos órganos jurisdiccionales. Explica un poquito cómo hiciste vos estas acciones judiciales a los órganos supranacionales. Bueno, muy interesante la pregunta, Jorge. Sí, vos empezaste hablando de este tema, hablando de la dictadura de Maduro, ¿no? El término dictadura es un término de las ciencias políticas, y en el mundo del derecho penal internacional, las dictaduras pueden ser interpretadas como crímenes de lesa humanidad o de genocidio, ¿no? Las dictaduras agudas, como la que puede ser la de Maduro en estos momentos, la de Ortega en Nicaragua, la de la dictadura de Myanmar, de China, en donde hay comunidades que son perseguidas mediante un plan sistemático de eliminación de quien piensa distinto, de quien tiene una cultura diferente, un grupo etnio distinto. Sí existe un plan sistemático de exterminio de una raza, de una cultura, de una posición política, desde el poder. Puede ser del poder de un Estado, puede ser de un Estado paralelo, como por ejemplo un grupo terrorista como Hamas o Hezbollah, ¿no? No solamente el terrorismo es de Estado, sino que puede ser un terrorismo a secas. Acto de terrorismo a secas. La cuestión es que cuando se cumplen esos requisitos estamos ante un crimen de lesa humanidad, y ahí entonces estamos hablando de jurisdicción penal internacional mediante la Corte Penal Internacional que está en La Haya, ¿no? Ahora bien, hay países que no han suscrito el Tratado de Roma, que es el que dio creación a la Corte Penal Internacional. De 1950, ¿no? 1998. Perdón, Sí. 1998. Sí. El de 50 fue la creación de la Corte Internacional de Justicia. Eso. Que es la que también está en La Haya, en la ciudad de La Paz, la llaman La Haya, a donde estuve la semana pasada, una semana. Y la Corte Internacional de Justicia es una corte arbitral en donde los países llevan sus conflictos para poder resolverlos. Pero lo interesante de la Corte Penal Internacional, que es diferente, ejerce una aplicación de 4 delitos. Hay jueces. La Corte, para que la gente interprete esto, la Corte Internacional de Justicia es, por ejemplo, a la que nosotros ocurrimos en algún momento por el tema de, déjame que me acuerde bien, ocurrimos en más de una oportunidad por algunos temas vinculados por conflictos linderos, por ejemplo, con Chile. Por ejemplo. Que son temas de nación
a nación. Exactamente. Ahora, esto es la que funciona en La Haya. Pasemos ahora a la Corte Penal Internacional. Exactamente. Que funciona en La Haya en La Haya también también, está ubicada, perfecto. tiene sus propias cárceles, tiene su fiscal, tiene sus jueces de alzada, tiene un dispositivo de councils. Yo soy un miembro del council, significa que tengo matrícula para poder litigar ante ese fuero y representar a víctimas como a imputados y a testigos. Pero la cuestión es que hay países que no adhirieron a esa corte, con lo cual, por ejemplo, China, Myanmar, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela se adhirió, el resto no. Con lo cual también se puede perseguir estos delitos de lesa humanidad desde los distintos países, ¿no? Se han comprometido con la comunidad internacional para combatir los casos de genocidio y lesa humanidad. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, hablando de la dictadura de Maduro, uno tiene la Corte Penal Internacional que está juzgando algunos delitos contra Maduro, y después hay cortes de países como por ejemplo la Argentina, que excepcionalmente ha abierto jurisdicción para investigar otros delitos de lesa humanidad contra Maduro, ¿no? Aun cuando no fueron cometidos en territorio argentino. Aun cuando no fueron cometidos en territorio argentino, porque estamos hablando de jurisdicción universal. Exactamente. Cuando son delitos, se dice erga omnes, delitos de gente, que están implícitos en el ser humano desde su nacimiento, desde su creación, se considera que son delitos de gente que son imprescriptibles y que si no son juzgados por la Corte Penal Internacional pueden ser juzgados en algunas circunstancias muy excepcionales por ejemplo la Argentina, ¿no? Así que creamos una fundación con algunos profesores de la Universidad de Oxford que se llama Victims International. Y esta fundación tiene como finalidad identificar dictaduras que persigan y que implementen planes sistemáticos de exterminio de un oponente político, de un grupo de oponentes políticos. Quizás la causa más grave que tenemos es una contra la dictadura de Myanmar. El genocidio más importante de la era moderna está ocurriendo en estos momentos con la comunidad rohingya. Son casi 1 millón de personas que han sido expulsadas de Myanmar solo por ser rohingyas, de la zona rohingya que es del sur de Myanmar. Entre el año 2012 y el año 2018 han desaparecido muchas personas, torturadas, expulsadas. Realmente es una matanza impresionante de la cual la comunidad de Europa del Este y de Asia lo tiene en sus tapas de los diarios permanentemente. Es un flagelo muy agudo. Se ha armado un campo de refugiados en Bangladesh, donde hay 700.000 personas, mayormente niños y madres de esos niños, Que son de Myanmar. Que han escapado, son Aclaremos apatriados. que Myanmar, porque por ahí a la gente no le suena mucho, es lo que antes se llamaba Birmania. Exactamente, Jorge. Mirá qué memoria que tenés. Sí, efectivamente es la ex Birmania. Y ese es el genocidio más importante. Hemos logrado hace muy poco, aunque no se crea y no haya aparecido mucho en los medios, aunque sí ha aparecido en los medios, insisto, de Europa del Este, y fue una noticia muy fuerte, el fiscal federal Marijuán ordenó la captura de la cúpula militar de Myanmar por las denuncias a las que me estaba refiriendo, por los delitos de genocidio y de lesa humanidad, ¿no? Muy importante. También hay una causa muy avanzada acá en la Argentina contra la dictadura de Noriega, de Ortega en Nicaragua, por perseguir y implementar un plan de exterminio contra oponentes políticos. Y hay una causa muy avanzada contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. De hecho, se está hablando de que en breve podría llegar a existir un pedido de captura internacional vía Interpol contra el propio Maduro, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te hago es la siguiente.
Muy bien, Marijuán pidió la detención de uno de los miembros decías vos, de la dictadura de Nicaragua. De Myanmar. De Myanmar, perdón. ¿Es efectivo eso? O sea, se lo puede llegar a detener, obviamente, y sale de su país. Bueno, exactamente. Porque nosotros pensamos que tenemos las famosas alertas rojas de los de Hezbollah que se pasean por el mundo alegremente. O sea que no. Esto se relaciona con algo que después lo vamos a tratar, que es algo que yo peleé y que, bueno, por suerte ahora parecería que está por alumbrar su sanción, que es el juicio en ausencia. Sí, efectivamente, el sistema internacional te permite ordenar una captura internacional y hacerla efectiva solo en los países que la van a cumplir. Por supuesto que si el dictador o la persona sospechada que está siendo llamada por la justicia, tanto de la Corte Penal Internacional o puede ser de la justicia argentina, en los ejemplos que estamos dando, decide no presentarse a derecho, entonces, como no tenemos juicio en ausencia, esa persona, mientras se mantenga en el territorio que lo cobije, que lo proteja, esa orden de captura internacional no va a poder ser cumplida. Y mientras se maneje en los países fundamentales que él considere que políticamente lo van a resguardar, entonces no va a poder ser efectiva. Pero para algunos dictadores el tema empieza a ser más complicado, ¿no? Hay algunas personas, recordemos por ejemplo Maduro, hace más o menos 2 años, había un encuentro en la Argentina de una cumbre, creo que era de la UNASUR, sí, y no se animó a venir, justamente porque tenía miedo de que en la Argentina algún fiscal ordene su detención, porque había un expediente ahí que lo podía vincular. Es decir, empieza a haber una presión internacional interesante. Y después, políticamente también me parece que es interesante la presión internacional, porque seguro. Cuando el Cuervo Larroque dice no, Maduro defiende los derechos humanos, bueno, si un tribunal internacional dictó la captura internacional de Maduro por crímenes de lesa humanidad, justamente no es porque sea un defensor de los derechos humanos, es decir, seguro. El debate pasa por los tribunales y no por las ideas políticas o las tendencias, no es que lo dice alguien de centroizquierda o de ultraizquierda o de ultraderecha, sino que lo dicen tribunales donde Maduro va a poder ejercer su... No, además tribunales que están integrados por gente que proviene de distintas vertientes políticas. Pensemos que la Corte Interamericana estaba integrada por un personaje, a mi juicio siniestro, pero como el juez Raúl Zaffaroni, ¿no? Sí. O sea que no. Lo que dice obviamente el Cuervo Larroque es, bueno, la mirada esa miope, sesgada que tienen, que los derechos humanos son para unos y para los otros aplaudamos. Lo que estamos viendo con el caso de Alperovich, que violaba a la sobrina, con el caso de Espinosa lo mismo, con el caso del periodista Pablo Birger también, y ahora que aparece, cuando le toca a ellos, ya aparece y está diciendo justamente en la televisión el tema de que la ex ministra de la Mujer, Ayela Mazzini, Ayelen Mazzini, parece que dice, no, bueno, yo le dije que bueno, que ya iba a pasar, que no se preocupara, y si hubiera sido alguien que pertenecía a otra fuerza política como el PRO, como la UCR, la Libertad Avanza, ya seguro que le hubiera caído todos los cañones y todo el peso de la justicia. Entonces, la validez que puede decir el Cuervo Larroque de los temas que realmente a uno ve que tienen una mirada tan alejada de la concepción de los derechos humanos, una bella idea que nació con el parlamentarismo inglés, ¿no? Con la Revolución Francesa, y que ha sido realmente acá vilipendiada totalmente. Pero seguí porque hice la acotación. No, me parece bien tus comentarios y no quería dejar pasar, vos lo dijiste muy por arriba, pero vos fuiste, cuando fuiste diputado nacional, hiciste un proyecto de ley muy ejemplar sobre juicio en ausencia, que esperemos, ha habido anuncios hace poco, cuando se han cumplido los 30 años del atentado a la AMIA, esperemos que no quede simplemente en los anuncios, ¿no? Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, han hecho toda
un envío del Poder Ejecutivo al Congreso para avalar incluso tu proyecto de algunos años atrás. Sí, yo estuve en varios seminarios. Esperemos que no quede en la nada. Claro, pero eso es lo que pasa, Roberto. Mira, te voy a decir algo. Cuando recordábamos que hace unos años, hace unos 20 y pico de años, hablamos de la política, que vos andabas con ganas de meterte, con Gerardo Ingaramo, que ya estaba dando sus primeros pasos. Yo les dije, porque ustedes estaban ligados con Bloomberg, y no, porque Bloomberg a lo mejor puede ir acá, por allá. Yo te vi un enorme entusiasmo. Y yo te digo algo, cuando vos me decís estas cosas, mirá que yo no era político, porque hasta los 50 años era un político amateur totalmente, porque tenía un comité de mi propiedad, el inmueble, y nunca pedí un mango a nadie. Es más, todo lo que yo hacía era asesor ad honorem. Me calenté te lo digo así en esta forma, me calenté en el 94 porque quise ser convencional constituyente. Para la reforma en Santa Fe me cantaron 0. Entonces en el 96 dije, no, acá voy sí o sí, si no armo lista aparte. Y fui convencional. Ahí empecé. Pero a veces sentís una disolución tan grande porque, esto es bueno hablarlo así, con alguien de confianza, porque decís que no caigan agua de borrajas todo esto. Pasaron 30 años de la AMIA. Cada aniversario de esos 18 de julio empieza todo el mundo a desempolvar todo aquello que puede ser simpático para la comunidad, que no fue un ataque contra la comunidad judía, sino que fue contra el pueblo argentino. Eso hay que aclararlo. Tanto en el 94, la embajada, como tanto en el 92 la embajada, como en el 94 la AMIA. Entonces, vos ves que dice no, y después se diluye. El juicio en ausencia estaba para hacer, tenía hasta despacho de comisión. Empezaron a tocar que no, que esto no va, que el otro no va. ¿Por qué? Porque tenían trapos sucios. Y digamos, aquel famoso juicio de la verdad, celebrado en la edición dominical del Tehran Times de Teherán, que decía que la Argentina por fin estaba en el rumbo correcto, era una mentira. El juicio de la verdad era juzgarlos a los iraníes en tribunales iraníes, y que ese juicio no tenía ningún efecto condenatorio, o sea, simplemente era algo lírico. Y acá lo compraron como la panacea, y había un negocio económico entre Irán y la Argentina. Claramente la señora Cristina Elizabeth Fernández, y eso lamentablemente, cuando iba a hacer la denuncia, le costó la vida a Alberto Natalio Nisman, ¿no? Cuando iba a hablar en el Congreso. Yo cuando esa mañana me levanté, habíamos venido de Pinamar, creo, y era un lunes de enero, dije, se suicidó, le dije a mi mujer, lo mataron. Porque era cantado, porque había que tapar todo eso. Entonces yo veo que viene el entusiasmo. Ahora vienen las elecciones, lo mismo. El año que viene, sé, porque lo he visto yo y lo he hecho yo, lamentablemente. Entonces uno va y entonces va a la AMIA, va a la DAIA, va a la Embajada de Israel y le dice, no, pero va uno a pedir el voto, y no, yo voy a hacer esto, el juicio de ausencia va a salir, y son promesas falaces. Es como cuando vas todo el mundo habla del mejoramiento del sistema de salud, y el mejoramiento del sistema de salud pasa con que le des a los médicos las herramientas necesarias, que tengan los insumos propios y adecuados para poder sanar, y un sueldo que sea realmente digno. Pero si no estás pagando un sueldo miserable, ¿cómo pretendes tener? Y esto es lo mismo, promesas de campaña, promesas cuando se producen algún aniversario, como fue este caso. Esperemos que esto avance. ¿Sí? No, yo creo que hacemos honor a las víctimas, hablando a un mes del aniversario de los 30 años de impunidad. Por eso, bueno, seguir machacando con eso, a eso me refiero. Y además viene al tema porque estamos hablando de un delito también de lesa humanidad y genocidio. La Argentina fue víctima de un delito de lesa humanidad y genocidio tanto en la bomba que pusieron en la Embajada de Israel como en el ataque impune todavía a la AMIA. Ha sido declarado como delito de genocidio y lesa humanidad. Y esto no puede volver a pasar, sobre todo con la presencia del presidente de la Nación en el aniversario, en el lugar, hace un mes no más, sobre todo con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, los ministros encargados de enviar al Congreso
el proyecto de juicio en ausencia y que después todo calle y todo vuelva al silencio, sobre todo después de un fallo vergonzoso para la República Argentina, donde hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un mes antes del aniversario de los 30 años, diciendo que la Argentina encubrió el atentado y desvió la investigación para que esto permanezca todo impune, ¿no? Es decir, gravísimo, hay una deuda pendiente que debe ser saldada por la ciudadanía. Una mácula total para la Argentina es esto. Después yo, sin hacer en esto propaganda política, después que durante el gobierno de Mauricio Macri se incluyó a Hezbollah como una organización terrorista, como el brazo armado de Irán, ¿no? Y recordemos que el presidente Milei también para el aniversario declaró a Hamas como grupo terrorista, ¿no? Así que... Muy valiente las dos actitudes. Exactamente. Si te parece, vamos a una pausa y después continuamos. Pausa. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Seguí escuchando Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5. Y seguimos Entre Ustedes y Nosotros con Roberto Durrie. Muy interesante todo lo que venimos hablando. Por lo menos creo que para la audiencia tiene que serlo, porque para mí la verdad que es enriquecedor esta charla que estamos teniendo. ¿Cómo ves vos, por ejemplo, el tema este de, estábamos hablando de algo que en su momento impulsamos, y estamos trabajando con la creación de la Corte Penal Latinoamericana, pero contra el crimen transnacional organizado? Es complejo, todavía estamos, acá sería bueno que vos le dieras un impulso. Bueno, a ver, tenemos al amigo Fernando Iglesias. Sí, pero Fernando Iglesias, hemos trabajado esto, pero necesitamos alguien con el expertise que conoce todo el tema del ámbito del derecho internacional procesal, y que podrías darnos una mano en esto. ¿Cómo lo verías? Para mí, cualquier idea superadora que tienda a poner en la agenda política y jurídica de nuestro país el avance del crimen organizado, del narcotráfico, de las bandas de delincuencia organizadas, para mí es fundamental. Creo que son esos temas que cuando los índices de muertes que aparecen, o de asesinatos, o ajustes de cuentas del narcotráfico que aparecen en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, aparecen en los medios, pero después es como que nos lleva los debates del Fabiola Gate, de Alberto Fernández, del hijo al Congreso, de la inflación, de la pobreza, pero hay temas institucionales que si no los abordamos con mucha seriedad, los que los tienen que abordar son los dirigentes, el Estado en sí mismo, los tres poderes del Estado, con el cuarto Estado que es el Ministerio Público. Si no se aborda de manera coordinada y con urgencia, la situación cada vez empeora más, ¿no? Y es un tema que la creación de una corte penal regional o internacional para casos muy extremos de crimen organizado parece una muy buena idea, pero no depende solo de Argentina. Seguro. Existen otros mecanismos intermedios, por ejemplo, Guatemala ha llegado al extremo de crear, con el apoyo de Naciones Unidas, una fiscalía federal que dependía todo su personal, tecnología y conocimientos jurídicos de Naciones Unidas. Entonces eso también puede llegar a ser una buena medida que pueda tomar la Argentina, pedir ayuda
a la OEA, pedir ayuda a las Naciones Unidas y crear, por ejemplo, imaginémonos una fiscalía especializada contra el crimen organizado con base en el conurbano bonaerense, con alguna sede en el norte del país, con alguna sede en Santa Fe, y así poder dar con la ruta del dinero y con las organizaciones celulares del crimen organizado, ¿no? Que se expanden en el país. Exactamente, y que sobre todo cuando uno habla de las políticas para prevenir y sancionar los actos de corrupción, cuando uno habla, por ejemplo, de los monos, habla de todas estas, los clanes de narcotráfico, uno tiene que pensar que donde más le tiene que pegar es en la parte económica, por eso la trazabilidad del dinero, por eso la necesidad de actuar finalmente en todo lo que sea el lavado de dinero, lo que hace la UIF, que realmente fue desmantelada porque se le quitó la posibilidad de actuar. Nosotros hicimos, me acuerdo, con una denuncia con el doctor Sebasco, con Luis, donde decíamos, describíamos perfectamente cómo se había dado el tema de la ruta de dinero acá, hasta que llegó el gobierno de Alberto y dejó de actuar como fiscal la UIF y la OA, y que realmente eso perjudicó notoriamente el avance de las investigaciones. Y la UIF había hecho un trabajo con Mariano Federici, un trabajo muy bueno, y María Eugenia Talerico, y bueno, esto después fue desbaratado porque evidentemente los bandoleros estos no querían que se lo controlara, ¿no? Cambiando un poquito de tema, el nuevo Código Penal, que ya, cuando uno habla del nuevo Código Penal, va a decir, en algún momento ya va a perder totalmente actualidad, porque ya lleva como cerca de 7, 8 años durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y que esto ya lo hablé en su momento cuando Germán Garabano era ministro de Justicia, que por ejemplo había un artículo vinculado a la interrupción del embarazo, al aborto, que si se hubiera sancionado ese código, ese artículo era perfecto y cubría todas las expectativas que tenían los distintos sectores. Yo milité en contra del aborto, todos los distintos sectores, tanto celestes como verdes. Era un artículo que producía una síntesis. Ahora vemos que, bueno, lo que decíamos recién, de acuerdo a estos episodios epidérmicos que a diario tiene la sociedad, ahora se está hablando de incorporar, avanzar en el articulado de ilícitos contra el Estado civil y el honor, la privación ilegítima de la libertad y la trata de personas. Evidentemente acá está el tema Logan, ¿no? Bueno, a ver, hay dos temas, ¿no? Tenemos el nuevo Código Penal, que efectivamente no pareciera que es una prioridad del Poder Ejecutivo. Existen otras prioridades a las que hay que prestar mayor atención también, por ejemplo el nuevo Código Procesal Federal, que se sancionó y ya es ley desde el año 2015, pero solamente fue aplicado. Yo participé en la comisión bicameral, se implementó en Salta y Jujuy con buenos resultados. Exactamente, sí. Ahora, sí hay que tener en cuenta que no hay que pensar que la implementación de un nuevo sistema acusatorio va a ser la panacea. Seguro. Porque acá estamos trasladando el poder de los jueces federales, se lo estamos dando a los fiscales. Y un enorme poder a los fiscales. Entonces, estamos preparados para trasladar ese poder en provincias descentralizadas donde los ministerios públicos están muy poco controlados, donde la corrupción también puede invadir, con un enorme poder y con ciertas disposiciones tan absolutas y discrecionales, algunas sin límites sobre algunos fiscales y su personal sobre todo, ¿no? Que no vaya a ser que en este interés de que los plazos se acorten, las verdaderas investigaciones sobre el crimen organizado pasen desapercibidas y vayan al archivo, ¿no? Seguro. Porque acá hay un peligro de que sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, es correcto el sistema acusatorio, es correcto que el juez debe dirigir el proceso, pero prestemos atención, ¿estamos preparados en todas las jurisdicciones para esto? Yo creo que no. En Cava ya está, en Cava funciona, pero en Cava ya está, lo marca la Constitución primero, y en segundo lugar pensemos que funciona
respecto de delitos que no tienen la trascendencia que tienen los... Por ejemplo, y vos, Jorge, con tu experiencia sabés perfectamente que Cava no es Salta, no es Córdoba, no es Santa Fe, no, además, no es Catamarca. Pero, Roberto, en algunos lugares el fiscal está, el juzgado está a 300 kilómetros, o sea que el fiscal... Pero lo hemos visto acá con el tema de Loan, un comisario que prácticamente era el amo del señor del pueblo, y ese comisario estaba en connivencia seguramente con autoridades judiciales. Eso desde ya, en provincias que son feudos, se da todo esto. Tenemos en línea ahora a Osvaldo Pérez San Martino, del que veníamos hablando en la pausa. Hola Osvaldo, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, pasamos del derecho penal al derecho constitucional, pero vamos a hablar del derecho constitucional, vamos a hablar de la organización judicial, por ejemplo. Acá está conmigo Roberto Durrié, ya no le digo más Robertito, ni le digo Roberto Durrié hijo. ¿Me puedes decir Robertito? Te digo Robertito, sí. Tiene 50 pirulos, o sea que si le digo decir Robertito... Nos tenemos cariño mutuo. Nos tenemos cariño mutuo, exactamente. Él está muy metido en todo el tema de la persecución internacional de las dictaduras, como el caso de Myanmar, como el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera. Estamos muy interesantes tratando estos temas. Pero ahora vamos a volver a estas comarcas, y vamos a hablar entonces de un tema que hoy se disparó en la reunión que tuvimos en el colegio, en el almuerzo en el colegio de la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo también para el papá de Roberto, que fue un dirigente muy notorio y presidente de ese colegio, que hoy preside también un ilustre como Alberto Garay, ¿no? Pero se habló del tema de la ampliación de la Corte. ¿Cómo ves eso vos? Y le vamos a preguntar, y Roberto, como si vos fueras, también podés participar. Decime, Osvaldo. Hola Roberto, ¿cómo te va? Mirá, hola, ¿qué tal Osvaldo? Te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, tenemos una larga historia en esto, ¿no? Lamentablemente de manoseos a la Corte. Siempre se trata de alegar que hay necesidades de funcionamiento, o frases por el estilo, cuando en realidad lo que se quiere es poner jueces adictos, digamos, claramente. El primer manoseo a la Corte lo hizo Perón en el juicio político que hace en 1947, remueve a 4 de los 5 jueces, el quinto lo habían designado ellos cuando era gobierno de Falco, que era Tomás Casares, y nombra a una Corte completamente adicta, a tal punto que no le dictó jamás ninguna inconstitucionalidad. Esos jueces de la Corte hasta fueron miembros por el Partido Justicialista de la Convención Constituyente de 1949, para darte una idea de la simbiosis que había entre esos jueces y el partido político gobernante en ese momento. Menem, cuando llegó a la presidencia, no tenía los votos en las cámaras para realizar el juicio político de la Corte, entonces optó por esto, lo que vos hablabas ahora, que era ampliar la Corte. Para eso requería solo mayoría simple, y bueno, pasó de 5 a 9, y también logró entonces esa mayoría adicta, o lo que Horacio Berbisky, cuando simulaba tener algún prurito republicano, llamó la mayoría automática. ¿Qué es lo que había querido hacer Roosevelt en 1938 al iniciar su segundo periodo? Porque la Corte en aquel momento, muy conservadora, le dictó numerosas inconstitucionalidades sobre muchas leyes del New Deal, desde el programa de reformas económicas destinado a paliar la gran depresión que había en Estados Unidos a partir de 1929. Afortunadamente para los Estados Unidos, el propio Partido Demócrata en su mayoría no acompañó a Roosevelt en eso, y entonces esa ampliación no siguió adelante. En fin, lo más cercano en el tiempo es ese proyecto desopilante del kirchnerismo de hace unos años de ampliar la Corte a 25 miembros. En este caso la excusa era que se le iba a dar un carácter más federal, como si la Corte Suprema fuera una especie de Senado paralelo, que tuviera un carácter representativo, que no lo tiene. Después,
cuando ellos estaban tratando lo redujeron como una concesión graciosa a 15, bueno, eso no prosperó. En fin, no hay ningún número mágico para miembros de número de la Corte. Hoy son 5, podrían ser 9, podrían ser 15. En general, en el mundo de las Cortes son un poco más numerosas que 5, pero el tema es que no haya un cambio abrupto, porque eso le permite a un presidente entonces designar a muchos jueces y darle a la Corte un perfil, un sesgo más cercano a sus ideas, y eso es lo que no corresponde. Los cambios se deben ir dando gradualmente, de manera que si esto es propuesto, digamos, yo creo que sería un error. Los que realmente tenemos un espíritu republicano nos deberíamos oponer. Roberto. No, bueno, esta discusión me hace acordar mucho, hablábamos al principio del programa del coloquio de IDEA, cuando nos conocimos allá en el año 2013, hablamos, había sido invitada Carmen Argibay, ¿no? Y me la acerqué y empecé a hablar sobre la Corte y su visión, y me quedaron 2 conceptos, ¿no? El primero, el Poder Judicial en la Argentina siempre fue el más débil de los 3 poderes. El Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo siempre estuvieron muy por arriba del Poder Judicial, ¿no? Siempre el más sometido, el que quisieron dominar. Y después Carmen Argibay hablando sobre la necesidad de que la Corte Suprema no tenga contenido político, que exista diversidad de género, ¿no? La presencia de la mujer en su cuota, en su justa cuota, es muy importante, ¿no? Creo que también esto tiene mucha actualidad. Estamos hablando de una gran jurista, ¿no? Que tuvo incluso más. Pensemos que Carmen Argibay, yo podría tener una diferencia con ella, pero por el tema que hablábamos recién, el aborto, pero pensemos que ella, habiendo sido una perseguida durante la dictadura, tuvo votos ejemplares, y cuando alguien le preguntaba le decía: yo tengo que fallar de acuerdo a lo que marca la ley, a lo que marca la Constitución, no puedo apartarme por impresiones subjetivas y tener un fallo porque no me satisface lo que marca la ley, porque ahí me transformo en un juez gallardo y quiero avanzar sobre la legislación. ¿Qué opina de todo esto vos? Sí, no, es así, fue una jurista y una jueza muy digna, y es así como vos decís, Jorge, porque ella fue perseguida durante la... Fallo Muña creo que fue, ¿no? Muña, perdón, discúlpame. No, el fallo Muña, te quería acordar recién. Ella en alguno de esos fallos de lo que se llama la segunda oleada de juicio de lesa humanidad, que se llama a partir de 2003, en algún, creo que es el caso de un indulto, bueno, ella consideró que ya había surtido efecto, digamos, que no se podía volver atrás, que no se podía declarar la nulidad, y entonces muchos la criticaron precisamente por su pertenencia, por su trayectoria, y es precisamente esa pertenencia y esa trayectoria lo que debería hacer los jueces con mucho más rigor. Apliquen la Constitución y la ley, apliquen las garantías constitucionales para todos, sin anteojeras, ¿no? Porque en ese momento se demuestra realmente el compromiso que ellos tienen con los derechos humanos. Si los derechos humanos se los concedemos a los amigos, a los simpatizantes, a los que tienen ideas afines, y no a los otros, entonces en verdad no estamos comprometidos con los derechos humanos, que es una causa universal. Esa misma tesitura es la que viene sosteniendo hace unos cuantos años Graciela Fernández Mejide, que sufrió también en carne propia, y muy doloroso por cierto, la desaparición de un hijo. Sin embargo, ella siempre dijo que quería la justicia que no tuvo su hijo, que los represores tuvieran ser medidos con la vara de esa justicia que su hijo no había podido tener. Esto sobre todo cuando ya llegan a los 70 años quienes se encuentran hoy, y que en muchos casos han muerto en prisión, algunos generales. Con esto uno no quiere justificar nada, pero da la sensación como que hay un espíritu de revancha, de venganza, y no un espíritu de justicia. Sí, sin duda, Jorge, mirá, ha habido una doble vara, ha habido una flexibilización de principios básicos
del derecho penal. Bueno, yo no soy penalista, pero está Roberto lo puede explicar mucho mejor. Se ha violado mucho el principio de inocencia y se ha violado el tratamiento humanitario en las cárceles, o no se les ha concedido beneficios que se les concedían a los demás presos o procesados o condenados. Y digamos, esto es inadmisible y hay que decirlo, y eso no implica de ninguna manera reivindicar las aberraciones que muchos de ellos empiezan. A mí me gustaría, ya que lo tenemos acá, Jorge, y que estamos hablando de la Corte Suprema y Carmen Argibay, a mí me gustaría sinceramente rendir homenaje, si se quiere, quizás es una palabra muy fuerte, pero yo creo que hay que rendir homenaje a los ministros de la Corte, por más que hayan tenido diferencias, se han mantenido muy unidos ante la persecución tremenda que recibieron los últimos 2 o 3 años del kirchnerismo. En un país democrático como la Argentina, que se digne a ser democrático, lo que pasó en la Argentina no puede ser olvidado. La persecución tremenda que han recibido desde el Congreso, persiguiéndolos, observándolos. E incluyo al Procurador General también, y a Eduardo Casal. Y Jorge Enríquez es un ejemplo de muchos otros diputados que con mucha valentía hicieron su defensa institucional desde el Congreso, ¿no? Hoy me lo recordaba un periodista de la comida, me lo recordaba un periodista de la Nación, Gustavo Ibarra, con el tema de lo que peleábamos y decíamos que realmente había muchos que miraban para el costado, pero me dice, Graciela Ocaña, vos, Ritondo, eran los que realmente se pusieron en la defensa de Casal por los ataques que sufría de Vanessa Sila y de Tailade, de Eduardo Valdés, de Moró, de Yasky, de muchos otros más. Montaron un show, pese a que sabían que no tenían los números como para removerlos, pero durante varios meses hicieron esa puesta en escena, inclusive citando a numerosos funcionarios y empleados de la Corte, con interrogatorios que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, acordate el hermano y el hijo de Alberto Garay, que trabajan en la Corte, y digamos, como si ellos hubieran sido los autores, primero que se les reprochaba el contenido de sentencia, lo que al principio es una barbaridad, sentencias que además estaban bien dictadas, como el fallo del Consejo de la Magistratura o algunos otros. Pero además, llevar a un empleado y someterlo a ese interrogatorio no tenía ningún... ¿Qué podía decir él? Una persona que trabaja y que proyecta lo que sus superiores le dicen. Y todo en base a los fallos Batalla, Muiña sí, que dicho sea de paso, en cualquier momento venía este programa a tomarnos examen a vos y a mí, el autor de Contra la Corriente, Federico Morgensen, que el otro día me lo crucé. Ya estuvo. No, estuvo en el programa, pero sí, nos va a venir a tomar el examen a ver si leímos el libro. Yo ya lo leí, sí, con todo gusto. Yo voy por la mitad. Espero pero el otro día me dijo, bueno, no es para tanto, no nos está escuchando, si querés le mandamos el audio, pero no nos está escuchando. Pero yo todavía no lo terminé de leer y el otro día me dije, lo terminaste de leer, después quiero que me hagas un comentario. Bueno, Osvaldito, tenemos para hablar tantas cosas y te digo que la verdad que da para hacer un programa jurídico con este joven que hoy nos ha acompañado. Me dice, ya no tan joven, pero ya cumplió los 50, chicos, qué viejo nos hemos vuelto. Sí, 4 hijos tengo. 4 hijos. Bueno, yo tengo, Osvaldo tiene 2 y yo tengo 3, pero tengo 6 nietos, 2 de cada hijo. 4 hijos tenés, Bueno, y acá nos corren porque el dueño de esta radio es Daniel Sede, es fanático de San Lorenzo y ahora viene viene la transmisión acá por 95.5 FM Concepto, la transmisión del partido de San Lorenzo contra Cruzeiro, creo. Bueno, así le que deseamos mucha suerte a San Lorenzo. Perfecto. Para que tuvo hoy Racing, que creo que ganó 6-1. ¿Ganó 6-1 Racing? Mirá vos. Uy, cómo deben estar algunos amigos nuestros. Bueno. Van a estar un poco entusiasmados hasta el próximo domingo, donde probablemente ese entusiasmo se les va a desmantelar. ¿Juegan con ustedes? ¿Por qué juegan con ustedes? Sí, con nosotros. Bueno. Bueno, acá con Roberto no hay grieta en esto porque los dos somos de la banda roja. Mañana vamos una misma escuela, una misma filosofía futbolística. Igual que el rojo de Avellaneda.
Bueno, y nosotros nos vamos, ha sido un programa muy lindo. Gracias Jorge, Osvaldo, gracias Roberto, ha sido un placer tenerte acá. Hasta luego. Y nos vamos hasta el próximo. ¿Querés decir algo? No, agradecerte mucho la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy enriquecedor para todos. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Hasta luego. Esto fue Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5, Periodismo en FM.